Génesis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Génesis, ayer y hoy. ¿Qué es un episodio cultural en la vida de un pueblo? Bueno, la manera en que vive, las normas, los usos, las costumbres y las tradiciones que viene arrastrando y trayendo desde tiempos anteriores. Ahora, cuando se trastocan todos estos valores y cuando se cambia fundamentalmente pautas, hacen que las personas que están en el medio de esos cambios sean algo así como una bisagra de un cambio cultural que se resisten o aceptan, según los casos, pero que son contemporáneos a lo que deciden minorías. Y cuando se empieza a poner gustos o derechos de minorías por sobre las mayorías, allí entramos en un problema mucho más profundo, para un análisis mucho más severo, que requiere mucho más tiempo. Sirve esto de introito porque todos los presidentes argentinos que yo lo voy a nombrar juraron el Día de la Raza, pero resulta que si alguno jurara ahora, un 12 de octubre, ya no sería más el Día de la Raza, porque eso es una cesión que los españoles pusieron al descubrimiento de América, pero que resulta que los que se manejan con otro pensamiento, con otro idioma, como el caso de los British, en Estados Unidos, cuando usted ingresa y es hispano, le ponen raza hispana. Es decir, ellos reconocen que los que hablamos español somos una raza. Sin embargo, en la Argentina hemos modificado eso y ahora somos parte de la representatividad de todos los valores culturales que debemos reconocer. Y entonces hoy es el día del respeto a la diversidad cultural. Y dentro de esta diversidad cultural nos incluyen cosas todos los días contra natura y contra naturaleza. Y aparecen desde el mismísimo presidente de la Nación, menos mal que ya no lo usa más, creyéndose que lo inclusivo es un idioma, cuando la Real Academia Española ya dijo varias veces que eso no existe como idioma. Y entonces habla de todes el propio Alberto Fernández. Y eso se transforma en un uso y costumbre de un tiempo nuevo, de un mundo presente, pero de una minoría que le instala culturalmente a una mayoría una forma de vivir que llega hasta la propia Cancillería Argentina, donde se ha establecido variedades sexuales de tal magnitud que el pasaporte argentino puede decir no binario, pero resulta que no puede entrar en ningún país del mundo porque si no dice masculino o femenino no lo dejan entrar. Y cuando esto se cree que es un avance y una evolución, y que en algunos aspectos puede incluir muchas cosas que son interesantes de integrar, no tenemos que perder de vista que nunca las minorías pueden estar influyendo sobre las mayorías, porque así como nosotros podemos estar rechazando lo que una minoría monárquica española estableció como descubrimiento, porque para ellos era un descubrimiento, y ya habitábamos el continente americano, tendríamos entonces que entender que cuando hablamos de las diversidades culturales, tenemos que estar hablando de una diversidad, pero que no tiene que ver con lo que en el mundo creen o piensan de los hispanoparlantes, porque repito, para entrar en Estados Unidos le ponen raza hispánica. Bueno, tómelo como quiera, festeje el día que usted quiera, recuérdelo como quiera, pero además, como tenemos esa costumbre, aquí en la Argentina las fechas son no cuando son, sino cuando se nos ocurre, porque inventamos el feriado turístico. Y así un día nos vamos a levantar sin saber si el 25 de mayo es feriado, porque a lo mejor algunos que suceda en los gobiernos les puede decir, hagámonos un 26 porque es el lunes, y así tomamos sábado y domingo y lunes. Bueno, en el medio de esto,
en el medio de esta flojedad cultural, el proyecto peronista se levanta con una fuerza increíble, porque tiene justamente una riqueza cultural que viene en la representatividad de todo aquello que había sido pasado por arriba y que Perón sale a rescatar, porque democracia significa el gobierno del pueblo, pero siempre eran gobiernos de minorías en contra del propio pueblo, y Perón rescata el demos y la democracia, para transformar eso en una verdad, en una tribuna social de esa democracia plena para el que menos tenía. Y eso no se lo perdonaron nunca, porque esa justicia social de Perón pertenece a otra parte cultural, pertenece a las mayorías. Y hay muchos que hablan de revoluciones culturales, pero siempre impulsadas por minorías. Bien, dicho esto, quiero decirles que en el Día del Respeto de la Diversidad Cultural de ahora y en el Día de la Raza de antes, pasaron cosas en Buenos Aires, como que en 1862 tomó este día el mismísimo Bartolomé Mitre para hacerse el cargo de la presidencia de la Confederación Argentina. Lo siguió otro ilustre de ese lado, tan venerado por el liberalismo y que tanto desastre hizo, en 1868 Domingo Faustino Sarmiento, que también asume la presidencia de la República Argentina. El 12 de octubre de 1881 está en blanco, pero hay un nacimiento en el medio de Carlos López Bullard, que es un músico argentino que después va a tener presencias en otras asunciones presidenciales. Bueno, en 1898 asume la presidencia argentina Julio Argentino Roca. En 1904 asume la presidencia del país Manuel Quintana. En 1904 también nace el Club Atlanta en Villa Crespo, el mismo día que asume Quintana. En 1910 asume la presidencia argentina Roque Sáenz Peña. En el 16 Hipólito Yrigoyen asume la primera presidencia. En 1922 Marcelo Torcuato de Alvear. En 1928 Hipólito Yrigoyen se interrumpe con el golpe de Estado, y después tenemos que volver a 1963 cuando asume Ilia, en un día como hoy, y después aparece la tercera presidencia del único argentino electo por el voto ciudadano 3 veces presidente constitucional. Un día como hoy asumía Juan Domingo Perón la tercera presidencia argentina. Y aquí, nosotros, los que pudimos votarlo por primera vez, tenemos para nosotros la satisfacción inmensa de poderlo haber hecho, pero también la responsabilidad de preguntarnos, a través del tiempo y de la historia, ¿por qué lo obligamos a asumir ese lugar? Y bueno, lo obligamos porque nadie parecía estar dispuesto a cumplir con la petición general y la propia orden de Perón, y todos se quisieron aprovechar y adueñar de aquel triunfo espectacular, cuando Cámpora y Solano Lima no habían llegado al 50% que marcaba, le faltaron unos votos para el 50%, y Balbín y del Castillo quedaron tan lejos que dijeron, no, está bien que asuma. Pero cuando se presentó Perón, que se presentó con la fórmula Perón-Perón, le sobraban votos por todas partes, con el 60 y pico por ciento, casi 67% de los votos. Y entonces cuando asume Perón, un día como hoy, era como que todos estábamos felices y de acuerdo, incluso los no peronistas, que seguramente habían votado en masa a Perón. Pero ninguno se daba cuenta la obligación que estábamos ejerciendo, la presión que estábamos ejerciendo sobre un hombre que había venido para ser el gran consultor, y nosotros lo obligamos a ser otra vez presidente. Y por supuesto no le reyó, aceptó, y entonces borró del calendario, culturalmente hablando, a todo el liberalismo, excepción hecha de Yrigoyen quizá, del propio Ilia, si ustedes quieren, que habían usado esta fecha
como símbolo. El 12 de octubre era casi la asunción de liberales y conservadores, después de radicales, y hasta que apareció Perón, y también se quedó con ese calendario. Y aquel 12 de octubre de 1973, donde todo era una fiesta, sin embargo se había pasado por un montón de situaciones muy complejas y muy difíciles, desde el 25 de mayo, que se había asumido Cámpora Solano Lima, y las presiones fueron muy fuertes, y finalmente, con la renuncia del binomio presidencial, por la trampa que había planteado Lanusse, que le había puesto fecha y tiempo para la llegada de Perón, pero no decía de Perón, sino decía de que cualquier persona que quiera ser presidente no podía estar fuera del país, el único exiliado era Perón, para tal fecha. Y entonces le contestó en masa casi, en aquel momento el peronismo, Lanusse marmota: Perón va a regresar cuando se le cante las pelotas. Y aquella frase, instalada popularmente, fue de esa manera. Perón no vino cuando le exigió a Lanusse que viniera para ser candidato, sino que vino cuando él quiso, impulsó la candidatura, hizo circular la versión de que un teniente primero iba a ser el candidato, iba a ser el jefe del ejército, todos se agarraban la cabeza. Finalmente, Cámpora, que pensaba que soñaba con ser candidato a gobernador, se bajó casi blanco cuando se enteró que él era el candidato a presidente, y bueno, y Cámpora finalmente fue el presidente con Solano Lima, conservador popular, de vice, pero todos sabían que eso era una cosa provisoria, porque con Perón en la Argentina, ¿cómo se hacía? Entonces Cámpora al gobierno, Perón al poder. Perón nunca perdió el poder, aún a la distancia del exilio, pero lo obligamos también a tomar el gobierno. Y eso fue acelerar quizá su partida física de la tierra. Y un día como hoy, Juan Domingo Perón era por tercera vez presidente de la Argentina. 18 años de proscripciones terminaban en un día como hoy, cuando volvía a decir: sí juro, Juan Domingo Perón, el hombre de 3 siglos.